ocurriendo tantas cosas y de manera tan acelerada tras la llegada de Donald Trump nuevamente al poder en los Estados Unidos, que necesitamos que alguien nos explique distintas situaciones que estamos viviendo. Para eso hemos contactado a Alberto Rojas, que es director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, para, junto a él, analizar en País ADN varias de las cosas que están dando vuelta en el marco de las noticias internacionales. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a País ADN. Hola, Aldo, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Por lo pronto, llama la atención el proceso expansivo que ha anunciado Trump para los Estados Unidos, Alberto, y llama muchísimo la atención en términos de dos latitudes distintas. Esta pretensión que tiene sobre Groenlandia y el coqueteo que ha comenzado con Canadá para incorporarlo al territorio de los Estados Unidos. Partamos por lo primero. ¿Por qué a estas alturas del siglo XXI Estados Unidos comienza a interesarse, o Donald Trump empieza a interesarse por un territorio como el de Groenlandia? Mira, en primer lugar, Groenlandia hay que considerar que es la isla más grande del mundo. Para que te hagas una idea, nuestra isla de Chiloé cabe 258 veces en Groenlandia. Además de eso, su ubicación en términos del mapa es muy estratégica. Está muy cerca del Ártico, que se ha estado volviendo cada vez una zona más importante para los países que tienen fronteras con el Ártico, y porque además es una región en donde se van a definir muchas cosas del futuro cercano. Groenlandia tiene el 80% de su superficie es hielo, lo cual significa que ahí tienes un acceso a agua dulce bastante importante. Tiene solamente 56.000 habitantes y tiene no solamente esta ubicación estratégica en un contexto en el cual más o menos desde 2012, producto del calentamiento global, el hielo del Ártico se ha estado derritiendo constantemente, y eso ha permitido que desde hace ya bastante tiempo, en verano, tú puedas navegar a través del Polo Norte en superficie, lo cual ha abierto dos rutas, que es la ruta del noreste, que se mueve cerca de las costas de Rusia, y la ruta del noroeste, que está más cerca de Groenlandia, Canadá, y que son rutas transpolares que permiten acortar los tiempos de viaje, o sea, entre un tercio y la mitad a una ruta más habitual, como puede ser a través del Canal de Panamá, Canal de Suez, etcétera. Para Estados Unidos, o mejor dicho, para Donald Trump, que ya durante su primer gobierno planteó el interés de comprar Groenlandia, tiene varias utilidades. En primer lugar, el hecho de que Estados Unidos pudiera tener una presencia mayor, ya la tiene. Hay una base aérea que está desde los tiempos de la Guerra Fría en Groenlandia. ¿Salen las películas de vez en cuando? Probablemente, porque es muy llamativa. Sí. La base de Thule, o también conocida como la base de Pituffik en lengua local. Y eso los pone muy cerca tanto de Rusia como de China. De hecho, Groenlandia está más cerca de América que de Europa, porque hay que recordar que Groenlandia es un territorio que, tiene un grado de autonomía importante, eso hay que decirlo, pero es parte de Dinamarca. Dinamarca, digamos, tuvo a Groenlandia como una colonia hasta 1953, cuando lo convirtió técnicamente en una provincia. Y después de eso ha ido avanzando en procesos de autonomía. El 79 logró una autonomía interna, y el 2009 llegó a un punto en donde efectivamente ellos tienen derecho a la autodeterminación si así lo estiman conveniente, lo cual deja a Dinamarca solamente como responsable de la defensa, las relaciones exteriores y los asuntos monetarios. Groenlandia no es autónoma en términos económicos. Todos los años Dinamarca le entrega $600 millones para que funcione. Entonces, claro, en los últimos años hemos visto un gran interés de sus habitantes de ser autónomos, porque tienen además un grado de independencia, entre comillas, o autonomía en términos más precisos, bien grande, pero no tienen la solvencia económica, la solidez para poder mantenerse en el tiempo. Y eso entonces genera una pregunta, o sea, ¿qué pasaría si Donald Trump le dijera, sabe que Dinamarca todos los años le da $600 millones, yo le doy $1.200 millones o $2.000 millones, y usted hace un referéndum independentista y pasa a ser estadounidense? No digo que eso vaya a pasar, pero digo que podría pasar. No es descabellado. Y además,
Alberto, absolutamente. Pero en términos, cuando tú hablas de Estados Unidos, es un país que tiene una larga tradición de comprar territorios. Le compró territorio, compró Alaska, compró territorios a Francia, le compró Florida, claro. Manhattan a los holandeses con un par de chauchas. Cuando habla de o comprar Groenlandia o de alguna manera anexar Canadá a partir de un proceso de compra, ¿estamos hablando de ideas descabelladas o posibles a propósito de lo que recién comentabas? Me parece que lo de Canadá me parece más alejado de la realidad, a pesar de que después de que Trump, hay que recordar que Trump además habló de esto de manera muy despectiva con el entonces primer ministro Justin Trudeau, porque hablaba del Estado 51 de Canadá y lo trataba a él, siendo primer ministro de Canadá en ese minuto, de gobernador de Canadá. Entonces ahí hubo una actitud bastante despectiva hacia él. Lo extraño, o lo llamativo, es que a los pocos días se hizo una encuesta en Canadá y salió que el 13% de los encuestados le parecía bien la idea de formar parte de Estados Unidos, lo cual yo había esperado un nivel mucho más bajo. Me parece que eso tiene que ver con otro tema, y es el hecho de que Trump, antes de llegar oficialmente a la Casa Blanca, había dicho que le iba a subir los aranceles a Canadá y a México, países vecinos, en un 25%, mientras no fortalecieran los mecanismos de control fronterizos para evitar el ingreso de inmigrantes indocumentados. Ambos países tomaron nota de eso, incluso me atrevería a decir que este tema fue parte de la caída del gobierno y la figura de Justin Trudeau, sobre todo porque generó un quiebre dentro del gobierno entre él y la ministra de Finanzas, una figura clave, su mano derecha, y eso terminó probablemente siendo un factor más que precipitó la caída de Trudeau. Entonces, lo de Canadá me parece un poquito más alejado de la realidad. El caso de Groenlandia no, sobre todo porque además hay otro aspecto que determina la importancia de Groenlandia. Existen sustancias, minerales, que se llaman tierras raras y que efectivamente ese nombre arranca del hecho de que son muy escasas a nivel global en la Tierra, pero que hoy, tal vez en el siglo XIX, el siglo XX no eran tan importantes, pero hoy, en donde el mundo vive en función de la tecnología, las tierras raras juegan un rol sumamente importante para el diseño, construcción y fabricación de elementos clave para tu celular, para la televisión, para el tablet, para satélites, para etcétera. Y estas tierras raras, el 80% de las reservas de estas tierras raras en el planeta las tiene China. Y eso significa que todos los años Estados Unidos tiene que comprarle tierras raras a China para poder mantener a flote su industria tecnológica. Y eso, evidentemente, en el contexto actual, significa una debilidad de Estados Unidos frente a China. Entonces, ¿qué quiere Donald Trump? Dejar de depender de China en ese aspecto. ¿Y por qué Groenlandia? Porque en Groenlandia hay importantísimos yacimientos no explotados de tierras raras. Y eso para la industria tecnológica de Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, es fundamental. Conversamos con Alberto Rojas, que es director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Finisterre, a propósito de los planes de Trump que llaman la atención no solo por su audacia, sino porque además pocas veces se comenta en el ámbito internacional. Dentro de ese mismo tema, Alberto, está esta tendencia que ha tomado la segunda administración de Trump de cambiarle el nombre a las cosas, de dejar de llamarle Golfo de México al Golfo de México para pretender... Es como cuando en Santiago le cambian el nombre a Macul, ponte tú, y nadie sabe que se llama José Pedro Alessandri. Pero ¿tiene sentido tratar de imponer una idea de fuerza como, por ejemplo, cambiarle el nombre al Golfo de México? De algún modo, cuando le cambias el nombre a algo o le pones un nombre a algo, lo haces tuyo. Y en ese sentido entendemos que la política, o mejor dicho, el enfoque de Trump en este y muchos otros temas, tiene que ver con un fuerte sentimiento nacionalista. ¿Qué es lo que mueve el motor de las decisiones que está tomando? El tema económico, las sanciones económicas, el aumento de aranceles, el tema del Canal de Panamá, etcétera. Todo eso tiene que ver con su discurso, que es más que un eslogan. Esta idea de hacer grande a Estados Unidos en el primer periodo y después seguir haciendo grande a Estados Unidos en este segundo mandato, tiene que ver con eso. Trump no es Joe Biden, no es Barack Obama, no es George W. Bush. Gobernantes estadounidenses que en algún minuto, cuando se sentaban a la mesa con otros países,
actuaban dentro del marco de lo que se espera, cómo funciona el sistema político internacional actual, respeto mutuo, igualdad de condiciones, una relación bastante horizontal. Trump no. Trump está convencido probablemente de que él no solamente tiene una especie de mandato divino, lo dijo en su discurso inaugural, ¿verdad?, sino que además él tiene un objetivo y es hacer todo lo que tenga que hacer y echar mano a todo lo que tenga a su alcance para proteger, defender o potenciar los intereses de Estados Unidos. Y eso implica que él entonces, más que a las negociaciones, él se va a apoyar mucho en el tema del uso de los elementos de presión, que hasta cierto punto, en ciertos contextos del mundo de los negocios se usa. Más que acuerdos y negociaciones, hay compras agresivas, qué sé yo, ese tipo de cosas. Trump está aplicando una buena parte de esa lógica a la gestión política que él está llevando adelante dentro y fuera de Estados Unidos. Y con las deportaciones como tema fundamental dentro de su política, ¿no? Lo dijo desde el primer momento. En ese aspecto hay que decir que Trump está siendo totalmente consecuente con su discurso. Él dijo que iba a aumentar el control fronterizo, que iba a iniciar un proceso masivo de deportación que ya comenzó, que no se va a detener y que ya hemos visto cómo ha generado ya algunos roces a nivel regional, por ejemplo, con el presidente Petro. También hubo algunas declaraciones del presidente Lula. Y frente a eso vemos que lo que Estados Unidos hizo con Colombia fue una especie de escarmiento. El resto de América Latina, que no cerró filas detrás del gobierno de Petro, debe haber tomado nota de, así es como esto va a funcionar. Cualquier acto de rechazo o obstrucción a los planes o a las decisiones de Trump en ese sentido va a tener costos. Y el costo más fuerte para cualquier país de América Latina en este minuto es el ámbito económico y el ámbito de las exportaciones. Alberto, lo que vimos ayer en el marco del conflicto entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial, a partir de la inteligencia artificial y de un movimiento en la bolsa, ¿va a ser una tendencia en el enfrentamiento entre estas dos potencias, ya no al estilo de la Guerra Fría, sino en un nuevo escenario? Totalmente. El tema de la alta tecnología para Donald Trump es clave y tuvimos una señal muy clara de eso el día en que él toma posesión de su segundo mandato, cuando inmediatamente detrás de la fila donde está la familia Trump están los grandes varones de la tecnología, por decirlo de alguna manera. Está Zuckerberg, está Elon Musk, está Jeff Bezos, Sam Altman de OpenAI. En fin, entonces, ¿por qué están ahí? Básicamente porque ellos ven en el gobierno de Trump un aliado. Tal vez ellos no tienen necesariamente una relación político-ideológica con Trump, pero ven en él un aliado para encontrar un gobierno que no les ponga trabas, que les ofrezca oportunidades de protección frente a la competencia china, etcétera. China, la noticia de DeepSeek, claro, hace ruido porque estalla ayer en todos los medios, hace caer la bolsa, todas esas cosas. Pero DeepSeek claramente viene existiendo desde hace un tiempo y el punto es que en el fondo logra demostrar que con tecnología, entre comillas, más barata o menos compleja se puede alcanzar un objetivo igual o incluso superior al de estos mega algoritmos que han desarrollado estas grandes empresas de tecnología estadounidenses. Porque además hay un tema. Esto no solamente tiene que ver con el uso interno, sino tiene que ver con qué otros países o regiones completas van a utilizar esta tecnología. Es un poco como el debate del 5G. ¿Qué tecnología vamos a usar en América Latina de 5G finalmente? ¿China? ¿Estadounidense? A Estados Unidos no le gusta mezclar su tecnología con la tecnología china y viceversa. Con esto va a pasar lo mismo. De algún modo, estos son los temas que van a ir separando aguas a nivel internacional. ¿Con qué tecnología, con qué país te vas quedando? Alberto, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en estos momentos en el plano internacional. Agradecido de que haya estado en País ADN. Gracias a ti por la invitación. Que tengas buen día.